Estimados colegas, en primer lugar quiero agradecer la invitación a la Asociación Peruana para el Estudio del Hígado y a su junta directiva por permitirme estar en la reunión del día de hoy, en este curso monotemático denominado Urgencias y Emergencias en Hepatología. El tema que se me ha asignado es encefalopatía hepática, en la que vamos a comentar los siguientes puntos, ¿no? Parto con esta caso clínico típico, ¿no? Que llega usualmente a nuestras emergencias, paciente varón de 62 años, chofer de vehículo pesado, obeso, diabetes mellitus y, bueno, por consecuencia, tiene un diagnóstico ya de una cirrosis más al DIM, con MASH, con debut de encefalopatía hepática en emergencia. Ya en sus antecedentes, varios episodios de encefalopatía hepática, ha tenido también accidentes de tránsito muy probablemente relacionados a cuadros de encefalopatía. Entre los exámenes de laboratorio, inicialmente es lo que se piden en la emergencia, bilirrubina 1.3, albúmina 3.5, y tiene un score de MEL de 10 puntos, ¿no? En la ecografía Doppler, compatible con lo que usualmente vemos en un paciente cirrótico, ¿no? Llama la atención, digamos, en ese sentido, shunts esplenorenales y mesentéricos sin presencia de ascitis, y en la endoscopía, varices de esófago grado 3 con riesgo de sangrado, el cual ha sido tratado con carvedilol, y nuevo episodio de sangrado severo por varices de esófago sin respuesta adecuada a la terapia endoscópica, ¿no? El paciente, por estos episodios de encefalopatía, ha presentado o tiene un tratamiento con lactulosa, rifaximina, L-ornitina, L-aspartato sin respuesta adecuada. Y en nutrición, inclusive, se le ha añadido aminoácidos de cadena ramificada. Ya por su condición y debido a todos estos episodios, entonces, al paciente se le programa TIPS por los episodios de sangrado varicial no controlado con endoscopía, y embolización del shunt esplenorenal. Posteriormente, el paciente en la hospitalización presenta disfunción del TIPS, hace una injuria renal aguda desencadenada por una sepsis y entra en ACLF3. Este paciente, entonces, llega a un score de MEL de 27 y se enlista para trasplante. Este es el típico caso de lo que vemos regularmente, seguramente en todos nuestros hospitales, y esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Bien, entonces, en cuanto a la epidemiología, la encefalopatía hepática marca una pobre sobrevida en cirrosis y falla hepática fulminante, ¿no? En los episodios tanto de enfermedad crónica como aguda, ¿no? ¿Y eso qué significa? Una pobre calidad de vida para el paciente. Es la segunda causa de hospitalización en este tipo de enfermedad, y es la causa primaria de rehospitalización. En cuanto a los costos anuales por hospitalización en Norteamérica, fíjense que llega prácticamente a 12 billones de dólares por año, y la encefalopatía hepática es 50% más cara que la falla cardíaca o EPOC. Fíjense el impacto económico en salud que tiene. Esto trasladado a una incidencia de 11.6 por 100 personas por año, que es una incidencia importante, y una prevalencia en lo que es encefalopatía mínima en un 20 o un 80%, una encefalopatía evidente, que es lo que nosotros vemos en las emergencias, en relación a cirrosis, en un 10 a un 14% en la cirrosis compensada, mientras que en la cirrosis descompensada se va a presentar entre un 16 a un 21%. Y una cosa importante a tener en cuenta es la complicación esperable en los pacientes que son portadores de TIPS, especialmente en los TIPS no recubiertos, entre un 10 a un 50%, ¿no? El primer episodio de encefalopatía marca decíamos, fundamentalmente,
un tiempo en sobrevida. Fíjense que al año el 50% de los pacientes han fallecido y a los 3 años solamente un 25% de los pacientes está vivo. Y luego de un episodio previo se presenta una recurrencia a un año en un 42% y una encefalopatía hepática recurrente a 6 meses en un 46%. Solamente quiero señalar en esta lámina, como ven ustedes, miren ustedes de las complicaciones que tiene la cirrosis, conocidas así, hemorragia, síndrome hepatorenal y carcinoma hepatocelular. La encefalopatía hepática constituye el 18% de las tasas de reingreso a los pacientes a 30 días, y fíjense que eso se incrementa prácticamente a un 30% a 90 días, ¿no? Y en función a reingresos por cirrosis descompensada, la encefalopatía hepática es el predictor más importante de reingreso temprano, como podemos ver luego del alta de nuestros pacientes. Es decir, tenemos que, en otras palabras, optimizar el manejo de la encefalopatía hepática, por lo que nos va a permitir entonces mejorar el resultado de las complicaciones de nuestros pacientes cirróticos. Vamos a hablar aspectos relacionados a la clasificación de la encefalopatía hepática. Tenemos 3 tipos, ¿no? El tipo A es aquella que se está asociada a la encefalopatía a falla hepática aguda, es decir, en una persona con hígado sano. El tipo B está la encefalopatía asociada con bypass portosistémico sin enfermedad hepática, por alguna situación en relación, por ejemplo, a una cirugía de desconexión, puede presentarse sin presencia de cirrosis, ¿no? Y el tipo C, que es en realidad la que nos vamos a referir en la mayor parte de nuestra reunión de hoy día, es la de tipo C, que está asociado con enfermedad hepática cirrótica, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos 3 tipos de encefalopatía hepática en pacientes con cirrosis. La episódica, ¿no? Es que alterna fases de disturbios de la conciencia con falla cognitiva e intervalos con o sin presencia de signos neurológicos, y que está dividida a su vez en precipitada por alguna condición, espontánea o recurrente, como vamos a ver más adelante. La segunda clasificación es la encefalopatía hepática persistente, es decir, persiste el disturbio de la conciencia y que está de forma, diríamos, permanente en el paciente. Esto lo limita con su calidad de vida, y que está a su vez dividida en leve, severa o dependiente de manera permanente del tratamiento. Y la encefalopatía mínima, en la cual no hay manifestaciones neurológicas evidentes, pero sin embargo existen déficits cognitivos y que son evidentes en los test neuropsicométricos, ¿no? Ya hemos mencionado entonces que una de las clasificaciones más importantes que nosotros estamos acostumbrados es los criterios de clasificación de Weishagen, en la cual la encefalopatía hepática sin anormalidades, la mínima, ¿no? Que se detecta fundamentalmente con test psicométricos, no hay alteraciones evidentes, y la encefalopatía, entonces, de grado 1, todavía recordemos aquí, hay difícil de diagnosticar, pocos signos reconocibles, y está catalogada como encefalopatía grado 1. Mientras que la encefalopatía grado 2 ya se manifiesta de forma evidente, con desorientación, somnolencia, confusión, y que incluso puede llegar al coma, ¿no? En este sentido, dividimos entonces en 2 grandes grupos: la encefalopatía encubierta, es decir, sin encefalopatía mínima, y la encefalopatía grado 1, y la encefalopatía evidente, ¿no? En la cual hay signos importantes fáciles de diagnosticar. Y como hemos mencionado, que en estas condiciones, hasta la encefalopatía grado 2 puede ser revertida,
y cuando es identificada adecuadamente y no requiere la hospitalización, mientras que la encefalopatía grado 3 en adelante usualmente llegan a la emergencia y requieren hospitalización. Y aquí básicamente para mencionar todas las alteraciones que se van a presentar en nuestro paciente, ¿no? Con presencia de ataxia, confusión, asterixis, compromiso del habla, desorientación, que puede ir a euforia o depresión del paciente, alterada la reflexia, somnolencia o conducta inapropiada, y asimismo eso va progresando a través del tiempo con presencia de pérdida de reflejos, nistagmos y hasta pérdida completamente de la conciencia, que va a llegar a coma. Entonces miren todo el espectro que va a ir desde disturbios del sueño hasta finalmente, o inclusive euforia, hasta la pérdida de la conciencia completa. Y aquí, para mostrar los factores precipitantes que van a presentarse usualmente en los pacientes con encefalopatía hepática con presencia de infecciones, que es importante que se presentan en nuestros pacientes en su frecuencia. Sangrado, constipación es una causa muy frecuente de descompensación en estos pacientes, presencia de ingesta aguda de alcohol y en algunos casos una causa desconocida. Es importante mencionar el rol del amonio en estas condiciones en cuanto a la presencia de este. En falla hepática tiene un rol pronóstico claro, más de 120 micromol da una correlación con hipertensión endocraniana y edema cerebral. En cuanto a cirrosis, es importante mencionarlo, que las guías tanto europeas como americanas no son claros en la medición del amonio en la encefalopatía hepática. En la encefalopatía hepática evidente, incluso el amonio normal lo descarta, y los niveles de amonio no correlacionan con la severidad de la encefalopatía hepática. Otra condición es en relación a la encefalopatía hepática presente en ACLF, es decir, en descompensación aguda de una enfermedad crónica. Sabemos que esto se presenta con incremento de la mortalidad a corto y largo plazo. No hay una correlación relacionada directamente con el amonio en relación a esta condición, y que todavía estamos en la pregunta si realmente nos va a permitir ser un biomarcador en cirrosis con descompensación aguda. Un tema importante a mencionar es la importancia que tiene la malnutrición, ¿no? Entonces recordemos que el problema principal es que existe una modulación del metabolismo nitrogenado para el tratamiento de la encefalopatía hepática. Recordemos que alrededor del 75% de nuestros pacientes tienen encefalopatía hepática con malnutrición moderada, severa, con pérdida muscular y energía. Y fíjense que 10% de los médicos y nutricionistas con mucho mayor proporción prescriben dietas bajas en proteínas y restricción. Entonces, recordemos que en conjunto no hay evidencia en restricción de las proteínas en nuestros pacientes, y por lo tanto nuestros pacientes deben recibir un aporte de proteínas entre 1.2 a 1.5 gramos por kilo de proteínas, y con alimentos fraccionados frecuentes y con suplementos nutricionales, además de ingesta nocturna. Muy bien, entonces, cuando llegamos al manejo de urgencia de la encefalopatía, tenemos que ver tres condiciones. En primer lugar, la identificación y corrección de los factores desencadenantes, el tratamiento específico para la reducción de toxinas y las estrategias de prevención. Recordemos que entonces, entre los factores sistémicos que vamos a nosotros definir, y tenemos que preguntarnos en emergencia si hay presencia de falla hepática o presencia de shunt portosistémico, para poderlo definir si estamos de repente frente a una encefalopatía en una condición tipo A de una falla hepática, o tiene shunt portosistémico, por ejemplo, un portador de TIP cirrótico, nuestro paciente está presentando malnutrición o sarcopenia, o lo fácil que se puede hacer en la emergencia para determinar cómo están los electrolitos, ¿no? Y presencia de hipo y hipernatremia, o está en una disfunción renal con falla aguda renal, o factores precipitantes, un sangrado gastrointestinal,
el paciente ha tenido constipación en los últimos días, ha presentado cuadros de diarrea o infecciones que son frecuentes, o de repente estaba con un contexto de insomnio y ha tomado benzodiazepinas u opioides por el dolor, y entonces en el rol que tiene también la disbiosis y la translocación bacteriana, que va finalmente a dar todos los mecanismos fisiopatológicos que va a originar entonces disfunción neuronal y finalmente entonces la manifestación evidente de la encefalopatía. Entonces, en cuanto al diagnóstico y el manejo, lo más importante es el reconocimiento entonces en nuestros pacientes, como nosotros hemos comentado, para tempranamente, inmediatamente diagnosticarlo, excluyendo diferentes condiciones potenciales, haciendo un buen anamnesis, una evaluación adecuada del examen físico y valorar la respuesta al tratamiento. Y entonces, inmediatamente, no esperar resultados, inmediatamente entonces proceder a corregir los factores precipitantes de la encefalopatía y posteriormente entonces la prevención con medicina translacional de seguimiento de nuestros pacientes. Este cuadro creo que todos lo conocemos en relación a los tratamientos que existen en cuanto a la encefalopatía, a la cabeza, la lactulosa, en la cual nosotros lo usamos de manera muy frecuente, rifaximina y otras condiciones, aminoácidos de la cadena ramificada, L-ornitina, L-aspartato como el OLA, glicerol fenilbutyrato, zinc e incluso ya el rol del trasplante fecal, ¿no? Entonces, el éxito va a depender fundamentalmente de la adherencia y la tolerabilidad. En la encefalopatía hepática recurrente con lactulosa, fundamentalmente estuvo dado por la presencia de no adherencia. Existe una baja incidencia de eventos adversos cuando se usa rifaximina añadido a la lactulosa y por lo tanto la rifaximina hay que tenerla muy presente para incluso reducir costos sanitarios. Hay una serie de comparaciones entonces en la cual la lactulosa en múltiples estudios randomizados tiene un efecto beneficioso. Decir que la rifaximina tiene sólida evidencia añadido a la lactulosa para controlar, prevenir la recurrencia, y las otras condiciones que podemos añadir, que se utilizan, pero todavía los estudios son de baja calidad y los efectos son inciertos. Solamente mencionar que existen otros tratamientos invasivos para condiciones extremas, por ejemplo, de shunts portosistémicos en episodios recurrentes y persistentes, y el rol que tiene el trasplante hepático, especialmente en los pacientes ya en enfermedad hepática terminal, ¿no? Y que en este sentido muestra una recuperación cerebral a más de 5 años. Este es el rol, fíjense ustedes, de la embolización de los shunts portosistémicos que se tienen en los pacientes, de tal manera que, para resumir, decimos entonces, tenemos que definir las manifestaciones clínicas de la encefalopatía para ver signos y síntomas, excluir causas alternativas relacionadas que se pueden presentar e identificar las condiciones de encefalopatía evidente. Ya hemos mencionado todas sus condiciones, el tratamiento oportuno con lactulosa más rifaximina. Entonces, ya estamos en la emergencia. ¿Qué hacemos? Determinar, en primer lugar, por la condición, usualmente el paciente llega muy soporoso, confuso o comatoso, ver vía aérea y asegurar, entonces, en este sentido, un examen neurológico inmediato para manejar las complicaciones. Dependiendo de la condición, llamar al neurólogo, hacer una tomografía si es considerada, y en este sentido, entonces, ver la prevención de los episodios recurrentes de encefalopatía, como hemos mencionado, en todas las condiciones que nosotros podemos tener y en función al rol de los órganos también que pueden tener compromiso en este sentido. Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir en relación al manejo de la encefalopatía en la emergencia? Que es una emergencia médica que requiere intervención inmediata para prevenir desenlaces fatales. El diagnóstico se fundamenta en la clínica y debe iniciarse el tratamiento sin esperar resultados del amonio sérico, cuyo valor diagnóstico es limitado. El manejo de la urgencia debe incluir identificación y corrección de desencadenantes junto a terapia dirigida a reducir toxinas,
Y el esquema terapéutico con lactulosa, rifaximin y lola, en algunos casos ha demostrado superioridad y eficacia, tiempo de recuperación y supervivencia, y la presencia de recurrencias con modificación del estilo de vida y seguimiento estrecho es esencial en el manejo a largo plazo. Muchas gracias. Entonces estamos a la espera de las preguntas y la discusión en el bloque respectivo. Saludos.